Y bueno, les doy la bienvenida a esta nueva edición de la celebración del Día de Darwin, que ya no recuerdo cuál es, Luis, será el décima, sí, sería 11ª, una cosa así. Bueno, como saben, esta es un acto organizado por Bidebarrieta, por la Centro Cultural Bidebarrieta, por el Círculo Escéptico y la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, y apoyado por el Correo y por la Diputación Foral de Vizcaya. Entidades a las que agradecemos muy sinceramente su apoyo. Sin él no sería posible este bonito espectáculo. Me refiero a la sala llena de gente. Bueno, a mí me toca, aparte de darles la bienvenida, me toca presentar a Ana Aguirre, que además de ser una obligación, es un placer, porque se da la circunstancia de que Ana es mi jefa. Entonces, es una de mis 3 jefas. Ahora tengo 3 jefas. La directora del departamento, la decana y la rectora. Es una constelación, ¿cómo se dice? Una única, ¿no? Y no solamente es mi jefa, sino que es mi amiga y ha sido mi compañera durante toda mi vida universitaria, porque incluso hicimos juntos la carrera, o sea que llevamos toda una vida juntos. Bien, Ana es profesora de genética en el Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal, y tiene una trayectoria investigadora en genética en diferentes cuestiones, en genética de poblaciones humanas, en detección de productos genotóxicos, en identificación de factores genéticos en la enfermedad de Huntington. Y bueno, tiene, como es natural, un currículum acorde con toda una vida dedicada a la docencia y la investigación en la genética. Pues yo quiero destacar, además de esto, 2 facetas. Una persona muy interesada en todas las cuestiones relativas a la bioética desde el principio, incluso cuando yo estaba en desacuerdo con que nos ocupásemos de estas cosas, que ha habido momentos en los que uno está en desacuerdo con estas cosas. Ella no, en esto fue una pionera, y también es una persona muy dedicada a tareas de divulgación científica, sobre todo en radio. Y bueno, siempre que solicito su concurso para participar en un evento de esta naturaleza, pues me ha dicho que sí, con lo cual además le estoy personalmente muy agradecido. Ella va a dar la charla, Las 1001 caras de la epigenética, y sin más, ella tiene la palabra. Adelante, Ana. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Iñaco y a Alfonso la oportunidad de estar aquí, en este lado, porque en este foro, la verdad que para mí es especialmente importante, porque yo suelo acudir prácticamente todos los años en el día de celebración del nacimiento de Darwin, y por eso para mí es una ocasión muy especial estar en este año, en este lado de la barrera, así que agradezco sinceramente esta oportunidad. El título espero que no eche demasiado para atrás, porque esto de las 1001 caras a mí me parece que, en fin, puede poner nerviosos a más de uno. No vamos a hablar de tantas, la verdad. Y el término de epigenética seguro que a más de uno le ha puesto un interrogante en la cabeza, que es esto de la epigenética. Así que quizás lo primero es aclarar qué se entiende, al menos etimológicamente, por epigenética, que de una manera simple lo único que quiere decir es algo que está por encima de la genética. Así que me voy a permitir dar algunas pinceladas de qué se entiende por genética para a continuación construir hacia arriba dentro del ámbito de la epigenética. En genética el foco se suele colocar sobre la molécula de DNA, que como todos sabemos es la molécula informativa de la vida. En esta molécula están contenidas la información necesaria para que las células puedan realizar sus funciones, para que puedan crecer, para que puedan reproducirse e incluso para que puedan morir. Por eso, la información que está contenida en esta molécula es fundamental para que los organismos pluricelulares puedan funcionar adecuadamente.
El lenguaje en el que está escrita esa información es un lenguaje aparentemente muy simple, porque solamente presenta 4 palabras. Los 4 nucleótidos, que se denominan adenina, timina, citosina y guanina, y entonces el mensaje va a depender simplemente de cómo se ordenen estas 4 palabras, estos 4 nucleótidos. Si se observa, la molécula de DNA tiene una doble hélice, de tal manera que en realidad lo que vamos a tener es una secuencia de nucleótidos en una de las hélices, pero además en la otra vamos a tener una secuencia que nosotros podríamos determinar muy fácilmente, porque siempre hay una relación de complementariedad, de tal manera que enfrente de una adenina siempre vamos a tener una timina en la otra hebra, y enfrente de una citosina vamos a tener una guanina en la otra hebra. Así que cuando queremos representar el mensaje que hay, por ejemplo, en un gen, suelen aparecer este tipo de ristras de letras que aparecen a la derecha, que corresponden simplemente a la primera inicial de cada uno de estos 4 nucleótidos en un orden determinado, ¿vale? La citosina, adenina, timina, guanina, etc. Y este podría ser, por ejemplo, el mensaje contenido en un gen determinado. Una molécula de DNA es relativamente larga y es lo que nos encontramos dentro de cada cromosoma, de tal forma que dentro de un cromosoma vamos a tener unos pocos miles de genes y en cada gen vamos a tener esas secuencias de unos miles de nucleótidos. En una célula humana hay 23 pares de cromosomas, es decir, hay 23 pares de moléculas de DNA, y decimos que hay 23 pares en lugar de 46, porque esto de la pareja quiere decir que para cada tipo de información genética hay 2 miembros, 2 elementos, uno que procede de la madre y que hemos heredado vía el óvulo, y otro que procede del padre y que hemos heredado a través del espermatozoide. Estas moléculas de DNA se encuentran en un espacio muy concreto, como es el núcleo de las células, y es importante tener en consideración que en un organismo pluricelular todas las células tienen la misma información genética, porque han surgido de un origen único, de la primera célula que ha dado lugar a este organismo. Se suele decir que si pusiéramos las moléculas que hay en una única célula de un humano, si pusiéramos las moléculas de DNA una al lado de otra y estuviesen estiradas, esto tomaría una distancia de aproximadamente 1,80 m, es decir, más o menos mi altura. Y sin embargo, esta cantidad tan larga de moléculas de DNA tiene que caber dentro del núcleo de una célula, que es una entidad solamente visible al microscopio. Es decir, que tiene que condensarse tremendamente y además de una manera ordenada para poder caber dentro de ese núcleo de las células. Para poder realizar esa función de empaquetamiento, el DNA cuenta con otras moléculas aliadas, entre ellas, especialmente relevantes para el tema del que vamos a hablar, son las histonas, que son unas proteínas muy pequeñitas que tienen una gran carga positiva y que, como el DNA está muy cargado negativamente, establecen una interacción muy íntima con el DNA. De hecho, esa interacción se establece porque 8 moléculas de histonas forman como una especie de pastilla, una especie como si fuese la cuenta de un collar, y alrededor de esa estructura se enrolla el DNA, da un par de vueltas aproximadamente, y esto sería como el primer sistema por el que el DNA se puede empaquetar, se puede compactar para poder entrar más fácilmente en el núcleo de una célula. La información que está contenida en el DNA tiene que interpretarse y después tiene que ejecutarse. Y para que pueda interpretarse el mensaje que está en el DNA, contamos con otra molécula que es un intermediario, que es el RNA, que se obtiene utilizando esa complementariedad de bases que hemos visto que hay en el DNA, pues exactamente igual, mediante una complementariedad se puede sintetizar una hebra de RNA que, a diferencia del DNA, solo tiene una hebra, no es duplexa, ¿vale? Y a diferencia también de lo que hemos visto en el DNA, en lugar de haber timinas, habrá uracilos, pero esto es una cuestión menor, porque lo interesante es que esta molécula de RNA tiene la capacidad de viajar y de salir del núcleo para llegar al citoplasma de las células. Y es allí, en ese citoplasma, donde las órdenes que están contenidas son interpretadas y son traducidas a secuencias de aminoácidos que van a ser las subunidades que formen parte de las proteínas.
La forma en la que se traduce es un sistema también conocido, es utilizando el código genético, que básicamente lo que hace es, aprovechando cada 3 nucleótidos, introduce un aminoácido determinado, y esto va a ser lo que constituya, lo que dé lugar a que las secuencias de una proteína sean unas determinadas con una combinación de aminoácidos concreto u otra. Las proteínas son las verdaderas ejecutoras del mensaje, son la mano de obra, porque son las que realizan realmente las reacciones que tienen que ocurrir dentro de las células para que estas células puedan funcionar. Y por eso, en genética, muy habitualmente, cuando queremos, por ejemplo, hacer comparaciones entre individuos de 2 especies distintas, una estrategia muy habitualmente utilizada es la de buscar cambios en las secuencias de nucleótidos entre el DNA, en este caso del chimpancé, y el DNA humano, para, una vez identificadas las posiciones que son diferentes, tratar de inferir qué diferencias habrá en la proteína que se obtenga a partir de este gen, y a continuación intentar relacionar esa diferencia en la proteína con algunas de las diferencias biológicas que puedan existir entre los organismos de estas 2 especies. Una aproximación similar también se utiliza cuando analizamos diferentes personas y típicamente analizamos las secuencias nucleotídicas de sus genomas, buscamos diferencias y a continuación intentamos asociar esas diferencias de secuencia con, por ejemplo, la aparición de riesgo a determinadas patologías o incluso características morfológicas que puedan ser de nuestro interés. Un ejemplo muy clásico para comprender cómo funciona esto es el albinismo, la ausencia de melanina en la piel. Y en este caso sabemos que hay un gen que es el que tiene las órdenes para producir una proteína que se denomina tirosina, y esta tirosina lo que va a hacer es intervenir en la producción de melanina. La mayor parte de los humanos tenemos una secuencia en este gen, aquí solamente está representado un triplete, pero tenemos una secuencia en este gen que permite, a través de ese intermediario de RNA, obtener una tirosina que funciona y que produce la melanina. Pero hay personas que presentan mutaciones en este gen, algunas de ellas, algunas de esas mutaciones dan lugar, no obstante, a también tirosina funcional y van a tener, por lo tanto, una pigmentación normal, pero va a haber otras personas que tengan mutaciones que puedan generar que no haya proteína tirosina o que haya una secuencia de aminoácidos diferente que en cualquier caso no funcione correctamente, y estos 2 últimos casos darían lugar a estas situaciones de albinismo. Entendiendo esta situación, seguramente no resultará extraño que en genética hayan sido de especial relevancia los análisis hechos con gemelos monocigóticos, porque los gemelos monocigóticos son las únicas personas que tienen idéntica información genética. Y esto es así porque los gemelos monocigóticos surgen de la misma célula original. Un único espermatozoide fecunda un único óvulo, se obtiene la primera célula, la célula cigoto, que se divide en 2 y por diferentes circunstancias cada una de estas células va a terminar dando lugar a un individuo diferente. Pero, como decía, estos 2 individuos comparten absolutamente la misma información genética porque es la misma que estaba en la célula original. Así que es normal, para nosotros es comprensible, que incluso morfológicamente encontremos similitudes completas. No obstante, hay parejas de gemelos monocigóticos que presentan alguna discordancia. Este es un ejemplo muy superficial, pero como ven en esta imagen son gemelas monocigóticas, una de ellas es rubia y la otra es pelirroja y no han ido a la peluquería. Esto es algo llamativo porque comparten la misma secuencia de nucleótidos, es decir, que entonces estamos hablando de algo que no tiene que ver con la secuencia de nucleótidos. Este es concretamente el campo que aborda la epigenética. ¿Qué diferencias suceden entre individuos que comparten exactamente la misma información genética y que, sin embargo, generan diferencias morfológicas o de otro tipo, como vamos a ver, como la que aparece en esta figura? Ya adelanto que este ejemplo es un poco superficial, pero que estos cambios epigenéticos que vamos a ver intervienen también en funciones que son biológicamente imprescindibles para que los organismos pluricelulares funcionen adecuadamente. ¿Qué es lo que hace que
¿qué mecanismos están implicados en esto de la epigenética? Bueno, pues hay diferentes mecanismos, pero yo en esta charla solamente me voy a referir a dos de ellos, que actúan además en muchas ocasiones de forma simultánea y que actúan de una manera bastante parecida. Son los mecanismos que conocemos como que generan marcas epigenéticas en el genoma y que consisten simplemente en cambios químicos que pueden ocurrir en dos tipos de moléculas que ya hemos introducido. Pueden introducir cambios o pueden generar factores químicos sobre uno de los nucleótidos que hemos nombrado, en concreto la citosina. Hay algunas citosinas en el genoma que pueden ser modificadas químicamente, o bien generan cambios en esas proteínas histónicas que hemos también enunciado hace un momento y que tenían una relación íntima con el DNA. Estos cambios químicos son los que van a ser, digamos, los responsables de los cambios epigenéticos. Y ¿qué implicaciones puede tener o en qué se supone que cambian estos factores químicos? Bueno, pues yo me voy a referir en la charla a estas 6 cuestiones, podría hablar de muchas más, 1001, pero vamos a referirnos exclusivamente a estas 6 que yo creo que pueden dar una visión bastante cercana a la realidad. La primera es, vale, ¿y cómo es que actúan estos factores epigenéticos? Pues de entrada voy a decir que lo que va a ocurrir es que van a modificar la expresión de los genes sin que se produzcan cambios en la secuencia de nucleótidos. Y esto es así porque lo que van a hacer es cambiar la conformación del DNA. El DNA ya hemos visto que tiene que empaquetarse, pero cómo lo haga depende de esas marcas epigenéticas que puedan aparecer. Y así vamos a poder tener unas marcas epigenéticas que aquí aparecen marcadas en verde, que darán lugar, si se observa, a una cromatina, a una unión del DNA con esas histonas, una cromatina abierta, relajada, disponible. Pero tendremos también la posibilidad de que las marcas epigenéticas, esas modificaciones en las citosinas o esas modificaciones en las histonas, generen una conformación mucho más empaquetada, mucho más condensada, de forma que la información genética que está aquí contenida está más inaccesible, ¿vale? Y esto va a dar lugar entonces a cambios en la expresión, porque vamos a poder tener una región del genoma que va a estar abierta y disponible con unas marcas epigenéticas concretas, donde los genes que estén aquí ubicados van a estar, nosotros solemos decir, encendidos, on, y en cambio podemos tener otras regiones con otras marcas epigenéticas mucho más condensado, donde la expresión no es posible, y entonces los genes que están aquí están apagados, están en off. El ejemplo que hemos puesto antes de esa pareja de gemelas responde exactamente a esta situación. En el genoma hay un gen, uno de los que está implicado en el color del pelo, es uno que sintetiza un pigmento que se denomina eumelanina. La gemela que tenía el pelo rubio tiene este gen con unas determinadas marcas, de tal manera que el gen está encendido, está en on, y eso da lugar a la expresión de la eumelanina y a la aparición de ese color rubio. Mientras que la gemela que era pelirroja, lo que tiene es en este gen unas marcas epigenéticas que hacen que el gen esté apagado, off, y como consecuencia no se produce la eumelanina y eso da lugar a ese color rojizo en el pelaje. Este, como ya he adelantado, es un ejemplo muy superficial, pero me gustaría comentar que el proceso epigenético es un proceso consustancial a la existencia de los organismos pluricelulares y, de hecho, sucede durante el desarrollo embrionario en un momento muy temprano. En esta imagen está representado un poco el desarrollo de una persona. Iniciaríamos con el proceso de reproducción sexual, de fecundación de un espermatozoide sobre un óvulo, para obtener la primera célula, la célula cigoto, que comienza a dividirse y da lugar a un embrión con muy poquitas células inicialmente. Pues bien, en este proceso inicial se produce lo que decimos un reseteo, es decir, una eliminación de las marcas epigenéticas que pudieran haber llegado a través de los gametos. Pero a partir de este momento inicial y durante todo el desarrollo uterino e incluso después del nacimiento y durante toda nuestra vida de adultos, las marcas epigenéticas van apareciendo en el genoma. Y además no solamente van apareciendo, sino que una vez que han aparecido, las células hijas que se obtienen a partir de esta célula en la que ha aparecido una marca epigenética reproducen las marcas epigenéticas. Es decir, que
llegan para quedarse y para seguir apareciendo en las células hijas, en las que se pueden incorporar nuevas marcas, pero se mantienen las anteriores. Un ejemplo del efecto que tiene ese marcaje temprano en el desarrollo embrionario es el que aparece en esta fotografía. Es algo muy visual y por eso la he rescatado para la charla. Son gatas, sin ninguna duda. Ahora comprenderán ustedes por qué lo digo, son gatas y en concreto a lo que me voy a referir es a la aparición en el pelaje de estas zonas moteadas de color naranja o color negro. Aparece también un moteado blanco, pero esta no está relacionada con los cambios epigenéticos, así que no voy a comentar nada sobre ello. Pero sí, como decía, del pelaje de color naranja o del pelaje de color negro que aparece en ambos ejemplos. Bien, como todos ustedes saben, las hembras de mamíferos somos individuos que llevamos 2 cromosomas X, somos XX, mientras que los machos son XY, solo tienen un cromosoma X. Pues en mamíferos, también en humanos, se produce un fenómeno que es consecuencia de cambios epigenéticos y que consiste en la inactivación de uno de los cromosomas X. Y esa inactivación, además, es aleatoria, de tal manera que muy temprano en el desarrollo embrionario, en una célula, se puede inactivar el cromosoma X que hemos recibido de nuestro padre o el cromosoma X que hemos recibido de nuestra madre, aleatoriamente. Estas gatas, además, son lo que llamamos heterocigotas para el color del pelaje. Esto quiere decir que tienen 2 cromosomas X y que en cada uno de ellos hay un alelo distinto. Este alelo representa aquel que produce pigmento en el pelo de color naranja y este otro representa el alelo que produce pigmento negro en el pelo de las gatas. Obviamente en humanos no está este gen en los cromosomas X, ¿vale? No tenemos ese problema con el pelaje. Pero, como decía, en el desarrollo embrionario de los gatos muy temprano y en el de los mamíferos en general esto sucede, se produce la inactivación de uno de los 2 cromosomas X, de tal manera que en este ejemplo lo que vamos a tener es una célula en la que se inactiva, por ejemplo, el cromosoma X que llevaba el alelo para el color negro y por lo tanto se va a expresar únicamente el color naranja y esta será una célula de color naranja. Y recíprocamente podremos tener otras células en las que la situación es al revés. Se inactiva el cromosoma X que lleva el alelo naranja y el único que permanece activo es el cromosoma X que lleva el alelo para el pigmento negro. Cuando nosotros observamos en una gata zonas que son de color naranja, eso es así porque esta célula ha tenido células hijas que han reproducido ese proceso epigenético y todas ellas mantienen activo el cromosoma con el alelo naranja. Y cuando vemos una zona negra es equivalente, pero serían células hijas de esta original que ha inactivado el alelo naranja. Una cuestión importante para comprender las implicaciones que tienen los procesos epigenéticos dentro del desarrollo de individuos pluricelulares es decir que los cambios epigenéticos están implicados en fenómenos tan necesarios como la diferenciación celular y el control de la proliferación. Respecto al primero de ellos, debo decir que cuando se produce un embrión, la primera célula, esa célula que hemos llamado cigoto, es una célula totipotencial, es decir, esta célula tiene la capacidad de generar todos los tipos de células que van a ser característicos en un individuo adulto. Pero según va pasando el tiempo y según van produciéndose más células, van proliferando estas células, de forma paralela las células van definiéndose, van entrando en diferenciación, van decidiendo hacia qué destino van a llegar y eso implica una pérdida de potencialidad, de tal manera que de esa situación original donde tenemos el cigoto totipotente pasamos a tener tipos de células muy temprano en el desarrollo embrionario que ya no son totipotentes, les llamamos pluripotentes porque siguen manteniendo la potencialidad de producir múltiples tipos celulares, más tarde pasan a ser multipotentes y finalmente terminan siendo unipotentes, es decir, una neurona es una neurona y nunca será una célula de pulmón, y una célula de pulmón es una célula de pulmón y nunca será una neurona. Pues bien, en este proceso de diferenciación lo que se observa es que se producen cambios epigenéticos en ese genoma y eso que va ocurriendo de manera gradual explica
cómo es posible que si una neurona y una célula del pulmón tienen idéntica información genética, biológicamente y morfológicamente sean tan diferentes. Y lo son porque el conjunto de genes que se mantienen activos en una neurona es distinto del conjunto de genes que están activos en una célula de pulmón. La importancia de estos procesos epigenéticos y de conocer cómo suceden para comprender ese proceso de diferenciación que es absolutamente imprescindible dentro de los organismos pluricelulares, pues se vio ya hace unos años y se decidió abordar un macroproyecto internacional equivalente en tiempo y en esfuerzo al proyecto de secuenciación del genoma humano, un proyecto que se llamó Roadmap Epigenomics Project y que ha finalizado hace prácticamente 2 años con el análisis y con los resultados de cambios epigenéticos que suceden en 127 tejidos y células, que incluyen pues, células adultas, células embrionarias, incluyen situaciones de humanos sin ninguna patología, pero también incluyen tejidos de neurodegeneraciones de diferentes tipos, por ejemplo Alzheimer, Parkinson, y también algunos tipos de cáncer. Los resultados están ya disponibles, son de utilidad para todo investigador y seguramente necesitaremos algo de tiempo para conocer verdaderamente los detalles de cómo esas marcas epigenéticas pueden hacer que las células vayan diferenciándose durante el desarrollo embrionario, pero sin duda ha sido un esfuerzo tremendamente importante. La otra cuestión a la que había ya indicado es que los cambios epigenéticos son absolutamente importantes para controlar la proliferación celular. Hasta hace unos años, cuando estábamos interesados por conocer qué es lo que da origen a diferentes tipos de cánceres o diferentes tipos de tumores, nos fijábamos en el DNA y buscábamos mutaciones en genes. Esta estrategia ha sido muy oportuna y ha dado lugar a conocer cientos de genes que están implicados, mutaciones en estos genes están implicadas en la aparición de algunos tipos de tumores, pero hemos aprendido también que hay algunos tipos de cánceres donde no se detectan mutaciones genéticas, sino que lo que hay son cambios de este tipo, cambios de conformación, cambios epigenómicos. Y para comprenderlo traigo un ejemplo que es muy simple y es cómo se comportan los que denominamos genes supresores de tumores. Los genes supresores de tumores están en todos los genomas y el nombre de supresor de tumor se le ha puesto porque lo que hacen es sintetizar proteínas que frenan la proliferación celular. En una condición normal, los genes supresores de tumores tienen, por tanto, que estar encendidos, tienen que expresarse para producir esas proteínas que frenen el crecimiento celular. Sin embargo, si esos genes supresores de tumores sufren cambios epigenéticos y esto hace que pasen a un estado de apagado, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener esas proteínas, no vamos a tener freno y esto va a terminar generando un desarrollo incontrolado, vamos a tener un tumor. Afortunadamente para este caso que acabamos de ver, otra cosa que hemos aprendido de los cambios epigenéticos es que son reversibles, a diferencia de lo que sucede con las mutaciones. Cuando se produce una mutación en el DNA y esta mutación queda ya en esta secuencia de nucleótidos, esto de momento no hay quien lo repare. Hay procedimientos que están en desarrollo para editar el DNA, pero de momento esto no tiene demasiada solución. Sin embargo, en el caso de los cambios epigenéticos, lo que hemos sabido es que de una región donde la expresión es posible, podemos pasar a que la expresión esté impedida y viceversa. Y tenemos diferentes evidencias de que esto es posible e incluso conocemos algunos compuestos químicos que son capaces de hacer reversible estos cambios en el epigenoma, en el laboratorio, en animales modelo e incluso en ensayos clínicos que están a punto de terminar, están en la última fase de ensayo clínico, compuestos que ya están siendo utilizados a nivel experimental como parte de los cócteles químicos para aquellos casos de cánceres donde lo que hay no son mutaciones, sino cambios epigenéticos. Una cuestión muy interesante de estos cambios epigenéticos es que son susceptibles a factores ambientales y esto es algo que tampoco es habitual, por ejemplo, en las mutaciones. Conocemos que, por ejemplo, la presencia de toxinas ambientales, la dieta, el estrés
el deporte, o hábitos como el tabaco, el alcohol o las drogas, o incluso la presencia de patógenos o de algunas bacterias, incluso intestinales, todos ellos son factores ambientales que pueden modificar el epigenoma. Y como ya hemos visto, eso significa que van a tener la capacidad de producir incluso cambios en el aspecto físico, cambios en la susceptibilidad a enfermedades y, como vamos a ver a continuación, incluso cambios en el comportamiento y en la longevidad, además de otras cuestiones. De todos esos factores ambientales, probablemente el que más ha sido sometido a análisis es el de la dieta. Y traigo un ejemplo para que se vea claramente el efecto tan potente que puede tener la dieta sobre los cambios epigenéticos. Este ratón de la izquierda se ve perfectamente que es un ratón obeso, grande, es amarillo, y este ratón de la derecha es un ratón normal, gris. Pues bien, ambos ratones son genéticamente idénticos, tienen idéntica secuencia en sus genomas. De hecho, no solamente eso, sino que hasta sus madres eran genéticamente idénticas entre sí. La diferencia entre estos dos ratones responde simplemente a la dieta que se les suministró a sus madres durante su embarazo. Las dos madres de estos ratones fueron sometidas a un tratamiento con un agente químico que se llama bisfenol A, un producto químico que, por cierto, forma parte de múltiples plásticos que tenemos dentro de la cadena alimentaria, y fueron alimentados con una comida normal de ratón. La madre de este ratón de la derecha también fue alimentada con comida normal, se le sometió al bisfenol A, pero además se suplementó su dieta con un complejo vitamínico. La única diferencia, por tanto, entre estos dos ratones es ese suplemento vitamínico. Y hemos sabido que el motivo de esos cambios tiene que ver con que el bisfenol A es un agente que elimina las marcas epigenéticas en el genoma, y en cambio ese suplemento vitamínico lo que consigue es volver a restablecerlas donde tenían que estar, de tal manera que vuelven al ratón a una situación, digamos, de normalidad. En humanos tenemos también diferentes evidencias, obviamente no podemos hacer experimentos como el que acabamos de ver en ratones, pero tenemos evidencias indirectas de que la dieta afecta, y por cambiar un poco de tipo de enfoque traigo un trabajo que se realizó retrospectivamente, no sobre una dieta, sino en realidad sobre la ausencia de dieta, sobre los efectos de periodos de hambruna. En concreto, el trabajo al que me refiero es uno que se realizó analizando los descendientes de las mujeres que sufrieron un periodo de hambruna muy potente que ocurrió en el invierno de los años 44-45 en Holanda, por causas de un bloqueo nazi en paralelo con un invierno especialmente crudo. Esto llevó a una falta de alimentos muy severa, hubo millones de fallecimientos por hambre, pero las mujeres que sobrevivieron y que luego pasaron a tener una dieta normal fueron analizadas no tanto ellas, sino sus descendientes. Y lo que se analizó fue si podía observarse algún efecto de ese periodo de hambruna, y pues sorprendentemente se encontró que sí, que los descendientes que habían sido concebidos fuera de la hambruna, es decir, ya con una dieta rica, tenían, a pesar de ello, una talla especialmente baja, es decir, eran bastante más pequeños que la media, y además tenían más riesgo de diabetes, de obesidad y de accidentes cerebrovasculares. La foto de la derecha corresponde a Audrey Hepburn, porque Audrey Hepburn fue una de esas mujeres que sufrió el periodo de hambruna. Ella era una niña en aquel momento, pero dicen que a pesar de que en su vida posterior a la hambruna comía como una lima y de hecho era una estupenda cocinera, pues ya sabemos que desde luego engordar no engordó ni un gramo, y además tuvo diversos problemas que se asocian a ese periodo de hambruna, como problemas de anemia y problemas respiratorios. Si lo que acabamos de comentar es correcto, es decir, que los factores ambientales pueden hacer que el epigenoma cambie, esto querría decir que si nosotros analizásemos el epigenoma de los gemelos monocigóticos, deberíamos poder encontrar estas diferencias. Y efectivamente, este es el resultado de un trabajo que se realizó ya hace unos años, en el que se marcó el epigenoma en verde de uno de los miembros de una pareja de gemelos monocigóticos y en rojo el epigenoma de otro de los gemelos.
Cuando el análisis se hacía con gemelos muy jóvenes, de 3 años, el resultado es el que aparece aquí, que como se puede observar, no se ven marcas verdes y rojas, lo que se ve son amarillos, porque coinciden las zonas en las que está el epigenoma en uno de los gemelos, coincide exactamente con las marcas de epigenoma en el otro de los gemelos. Es decir, esos cambios que hemos visto químicos ocurren en los mismos lugares de este cromosoma. Sin embargo, si hacemos el mismo análisis en individuos gemelos monocigóticos de 50 años, lo que nos encontramos es que ya no hay amarillos, aquí claramente hay zonas verdes y hay zonas rojas, indicativas de que ahora, a los 50 años, las marcas epigenéticas de cada uno de estos individuos suceden en diferentes puntos del cromosoma. Quizás por eso no nos extrañe tanto cuando observamos que los gemelos son siempre mucho más parecidos cuando son niños que cuando ya ha pasado más tiempo, probablemente debido a que empiezan a aparecer esas diferencias fruto de estos efectos ambientales, de estos factores ambientales. Finalmente, quería comentar que estos cambios epigenéticos tienen efecto en dos cuestiones que en principio eran inesperadas, como son el envejecimiento y el comportamiento. En el caso del envejecimiento pasa un poco como lo que hemos visto en los gemelos, y es que si nosotros analizamos la posición de las marcas epigenéticas en el genoma de distintas células del mismo tipo de tejido en un bebé, lo que observamos es que el patrón de marcaje está perfectamente mantenido, es muy homogéneo. Pero si lo analizamos en una persona ya en la vejez, nos encontramos con que los patrones de marcaje no se mantienen para nada y esto se cree que tiene que ver con el propio proceso de envejecimiento, porque esto querrá decir que depende de qué células habrá genes que deberían estar inactivos y que están activos y viceversa. En cuanto al comportamiento, traigo también un ejemplo que es en un rato modelo, en este caso es en ratas, y decir que dentro de las ratas y de manera natural hay hembras que durante su maternidad se comportan de manera diferente. Hay unas ratas que se les denomina buenas cuidadoras porque lamen mucho a las crías, les lavan, les ayudan a amamantar, y en cambio hay otras ratas que tienen un comportamiento diferente, mucho menos, de menos estimulación táctil con sus crías. Pues bien, resulta que las crías de un tipo de rata o de otra muestran marcas epigenéticas distintas en un gen que es muy importante para el comportamiento, que es el gen del receptor de glucocorticoides. Y lo que encontramos es que estas crías de las madres cuidadoras tienen el gen del receptor de glucocorticoide activo y son unas crías poco ansiosas y que además reproducen el comportamiento cuidador cuando ellas son adultas, cuando son hembras, son adultas y reproducen con sus propias crías ese comportamiento. Sin embargo, en las crías de estas ratas lo que nos encontramos es otras marcas epigenéticas en el gen de receptor de glucocorticoides que hace que no se exprese y como consecuencia las crías suelen ser más estresadas, tienen más ansiedad y también a su vez reproducen, cuando son adultas y son hembras, reproducen el comportamiento poco, digamos, cuidador con sus propias crías. Obviamente no puedo finalizar en el Día de Darwin esta charla sin hacer, aunque sea, alguna mención a el efecto evolutivo o la consideración evolutiva que puedan tener estos cambios epigenéticos. Y yo creo que todos los que estamos aquí estamos interesados por las propuestas de Darwin, así que no voy a ser exhaustiva con ello, simplemente dos pinceladas para mostrar un poco qué fue lo acertado y comentar algo que no fue tan acertado. De las propuestas de Darwin, una de las cosas importantes es que su propuesta era que todos los seres vivos han evolucionado a partir de un organismo único, un ancestro, digamos, un antepasado común. Y la segunda cuestión es que el mecanismo por el que se produce la evolución fundamentalmente es a través de la selección natural, entendiendo por ello el que haya competencia dentro de la misma especie entre diferentes individuos y que en esa competencia los que están mejor adaptados son los que viven más, se reproducen más y al final los que dejan constancia de esas ventajas y de esos cambios genéticos a sus descendientes. En la propuesta de Darwin, una propuesta mucho más general que lo que yo estoy enunciando aquí, sin ninguna duda,
pues había algunas cuestiones que él no tenía forma de explicar. Obviamente, por ejemplo, el cómo se genera la diversidad, Darwin no podía explicarlo, el DNA no se conoció hasta mucho más tarde y las mutaciones, por supuesto, tampoco, y ante una propuesta, digamos, alternativa para explicar la diversidad, echó mano de la propuesta que unas décadas antes había realizado otro investigador importante, como es Lamarck, que seguramente todos ustedes conocerán, un investigador que ha sido un científico que ha sido muy denostado dentro de la ciencia, y a pesar de que yo creo que hay que reivindicar un poco al menos el hecho de que fue el primer científico que realmente habló de evolución, porque su propuesta era que las especies descienden de otras que son menos complejas, y este concepto de ir hacia más complejidad fue la primera vez que se enunció. Sin embargo, Lamarck ha sido muy denostado porque su propuesta de diversidad, la conocida como la herencia de los caracteres adquiridos, pues posteriormente se demostró que no era correcta. Seguramente todos ustedes recuerdan el ejemplo del cuello largo de las jirafas, y la propuesta de Lamarck era que aquellas cuestiones que durante la vida de los adultos suceden, como por ejemplo el que se pueda estirar el cuello para alcanzar las ramas que están un poco más arriba, pues estas cuestiones son también heredadas por los descendientes, y esto va generando un proceso de evolución de los padres hacia los siguientes descendientes. Obviamente, como digo, esto quedó claro que no era correcto prácticamente al poco de que Darwin lo utilizase, pero digamos que en los últimos años, conociendo cómo funciona la epigenética y estos ejemplos que hemos visto de epigenoma, ha habido algunos científicos que han propuesto que quizás convendría releer las propuestas lamarquistas a la luz de esa posibilidad de tener los factores ambientales ejerciendo un efecto sobre el genoma. Yo no voy a entrar en esa discusión porque no es el momento, pero voy a acabar mi presentación contándoles una historia triste. Es la historia de este científico que aparece a la izquierda, es Paul Kammerer, que en 1920 diseñó unos experimentos para demostrar que el lamarquismo era correcto. Él era un lamarquista convencido, y sus experimentos consistieron, trabajando con sapos, en intentar demostrar que la aparición de un órgano podía suceder. En concreto, es importante saber que dentro de las especies de sapos, la mayoría de ellas prefieren realizar la cópula en un medio acuático, y que esas especies, los machos de esas especies, en las patas anteriores tienen una estructura que es como un callo, que no sé si se ve bien en la figura, pero es una estructura que permite sujetar a la hembra para que la cópula pueda llevarse a cabo en ese medio que es un poco resbaloso. La excepción a esta situación está en el sapo partero, que en cambio prefiere una cópula en un medio terrestre y que no tiene esta estructura de callo. Los machos no tienen esta estructura de callo. Pues bien, los experimentos que diseñó Paul Kammerer consistieron en obligar a los sapos parteros a tener que vivir y reproducirse en un medio acuático, poniéndolos en pequeñas piscinas, lo que él narró, lo que publicó, es que durante las primeras generaciones se producía una gran mortalidad dentro de estos sapos, pero llegaba un momento en el que sobrevivían, parecían haberse adaptado a estas condiciones tan obligadas, e incluso narraba que había aparecido en alguno de los individuos esta estructura de callo. Sus publicaciones armaron muchísimo revuelo dentro de la comunidad científica, porque para entonces el lamarquismo estaba ya muy denostado. Hubo una polémica tremenda, hasta el punto de que sucedió algo que es bastante inusual en la ciencia, y es que físicamente un investigador de gran renombre se desplazó al laboratorio de Kammerer, diseccionó una de estas estructuras que decía que habían aparecido y concluyó que lo que había ocurrido es que se había realizado una inyección de tinta negra en estos sapos. Como consecuencia de ello, pues, la presión todavía fue mayor sobre este investigador, se le echó de su puesto de trabajo y finalmente se suicidó, y el caso ha quedado como un ejemplo de un fraude científico para la ciencia, un ejemplo más de una situación un tanto irregular. Y así ha quedado durante muchos años, hasta que en el 2009
un grupo de investigadores retomó los resultados de Kammerer y en una revista nada sospechosa y de mucha credibilidad como es Science, publicaron el artículo que aparece a la derecha, en el que proponían que quizás convendría repetir los experimentos que había realizado Kammerer y tratar de averiguar si podía ser cierto lo que Kammerer había propuesto, porque, de acuerdo con su manera de verlo, era muy posible que este caso fuese un ejemplo más de cambios epigenéticos. A día de hoy, todavía que sepamos, nadie ha repetido el experimento, o al menos no han publicado los resultados, pero quizás se andará en los próximos años. Y hasta aquí mi presentación. En el turno de preguntas tendremos oportunidad quizás de hablar de más cosas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. El siguiente ponente es Jesús Zamora Bonilla. Es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UNED. Fue profesor de bachillerato, que seguramente le gustó más ser profesor de bachillerato. Y actualmente es decano de la Facultad de Filosofía de la UNED. Aunque no se dice en su currículum normalmente, también es novelista. Tiene una novela que se llama Regalo de Reyes, que ha ido bastante bien. Y sus trabajos de investigación han tratado principalmente sobre el problema de la racionalidad de la ciencia. Él es experto en filosofía de la ciencia y, sobre todo, de la racionalidad de los científicos como agentes sociales. En los últimos años se ha dedicado mucho a la divulgación. Es muy activo, por ejemplo, en la red social Twitter, tiene un blog que ya no sé si lo tiene o no lo tiene, suele resucitar, es como un poco como el Guadiana, y ha sido director del posgrado de Periodismo y Comunicación Científica de la UNED. Además, ha creado la página Divulga UNED y ha participado, participa en Mapping Ignorance, que es un blog de la Cátedra de Cultura Científica, y en otros blogs. Hoy nos va a hablar de una cosa que siempre vende, sexo. Él ha puesto en el título amor, pero yo creo que nos va a hablar del sexo, igual también del amor de paso, ¿no? Les dejo con Jesús Zamora. Gracias. Bien, pues muchas gracias, gracias a los organizadores de la jornada también por la invitación. Me hace mucha ilusión participar en un homenaje a Darwin, que es una de las figuras importantes en la evolución del pensamiento contemporáneo, ¿no? Y efectivamente, el tema de la charla es posiblemente más el sexo que el amor, ¿no? Pero bueno, por si acaso había algo de censura, digo, vamos a quitarlo del título, ¿no? Esto no va. Ah, sí, pero es que estaba apagado. Ahora, muy bien. Entonces, el tema principal de la charla es por qué existe el sexo, ¿no? Que, bueno, como yo no soy biólogo, no soy científico, y en esto pues me van a perdonar porque posiblemente a lo mejor me meta un poco la pata en algunos temas un poco más técnicos, ¿no? Pero me gustan las preguntas profundas, ¿no? Esto de profundo a lo mejor ya para la censura tampoco... pero profundo en sentido filosófico. Entonces la pregunta así filosófica es esto: ¿por qué existe el sexo, ¿no? Que aquí, bueno, la reacción automática de algunos que pensamos en este tema es decir, pero existe, y bueno, no es un mito como los Reyes Magos, pero bueno, sí, el caso es que existe, y es además muy habitual en, no sé si decir en casi todas, pero en prácticamente todas las especies de animales, plantas y hongos pluricelulares, y en algunas unicelulares también, ¿no? E incluso muchas especies unicelulares no tienen sexo en el sentido de que haya dos sexos, varón y hembra, o macho y hembra, sino que tienen otros tipos de sexos más
no sé, más guarros, digamos. La cuestión es, bueno, claro, a los filósofos siempre nos gusta preguntarnos por qué pasa algo que parece obvio que tiene que pasar, ¿no? Y entonces, para dejar de ver lo obvio, pues hay que plantearlo desde un punto de vista alternativo, ¿no? Y aquí la alternativa, obviamente, sería que no hubiera sexo. Hay especies que no necesitan sexo para reproducirse, sexo en el sentido de la distinción dentro de la misma especie de dos tipos de organismos, el macho y la hembra, que tienen que aparearse. Pero obviamente hay especies que se reproducen de manera asexual. Generalmente, en el caso de las especies de animales que lo hacen así, son todos los animales, todos los miembros de la especie son hembras y se reproducen por medio de clonación, es decir, los óvulos que desarrollan estas hembras no necesitan un espermatozoide para reproducirse, sino que el propio óvulo se convierte en un cigoto y da lugar a un embrión y a otro organismo, ¿no? Bueno, pues ¿no sería más sencillo que no hubiera sexo? En el sentido de que, claro, el sexo gasta un montón de recursos. Hace falta buscar pareja, hace falta camelar a la pareja, hace falta saber qué tienes que hacer luego con la pareja, en lo que no voy a entrar, pese a que a lo mejor era el tema que le gustaría a la audiencia. En fin, pero la cuestión es si resultaría en principio, a priori es otra palabra que nos gusta mucho a los filósofos, si a priori resultaría más fácil que la vida ocurriera sin sexo, ¿por qué existe esta complicación, no? Bueno, pues para entenderlo vamos a hacer un pequeñísimo y más breve todavía, porque algunas partes me las puedo saltar rápidamente porque sería en repetición de lo que hemos visto en la charla de Ana. Vamos a entender qué es esto de los genes, ¿no? Bueno, esta es la molécula de ADN que ya hemos visto antes. Como decía Ana, una sola célula de ADN, perdón, el ADN de una sola célula, si lo desenrolláramos y lo pusiéramos en fila, pues sería, yo digo unos 2 metros, porque yo no soy científico, yo hablo más a bulto, 1,80 m, decía ella. Pero para darnos cuenta un poco de la magnitud enorme que significa esto, imaginaos que no solo desenrollamos el ADN de una célula, sino de todas nuestras células, las células de tu propio cuerpo, y pones una cadena de ADN detrás de otra y detrás de otra. ¿Qué longitud nos daría esto? Bueno, pues nos daría unos 80.000 millones de kilómetros, que es aproximadamente como ir de aquí a Plutón y volver 8 veces. O sea que la cantidad de ADN que tiene uno dentro de su cuerpo es bestial, ¿no? Es una cantidad de moléculas tremenda, ¿no? De toda esta longitud, bueno, en realidad la que importa conceptualmente, digamos, es solo la de una célula, porque, como ha dicho Ana, todas las células, en principio, de nuestro organismo tienen el mismo ADN. Lo que nos importa son los genes, no todas y cada una de las bases que hay, adenina, citosina, etcétera, etcétera, que hay en la molécula, sino aquellas frases, digamos, que son las que dan lugar a una proteína, que son los genes, ¿no? Cada una de las variedades posibles de un mismo gen que tenemos los animales o los seres vivos, o los humanos en particular, y que nos hacen tener un genoma distinto unos a otros, es lo que se llama un alelo, es decir, son las distintas versiones de un mismo gen. Pues como uno tiene el Renault Clio 1.4 y el otro el Renault Clio 1.6 o algo así, ¿no? Aunque los dos tienen el mismo Clio, o sea, el mismo modelo, pero distinta versión. La cuestión es, lo que quiero que se planteen es, ¿cuántos seres humanos genéticamente distintos podría haber? Pues vamos a echar la cuenta, así a bulto, ¿no? Bueno, si tenemos dos elementos tomados de 4 en 4, esto nos da que hay 16 posibilidades. ¿Qué quiere decir? Pues dos elementos tomados de 4 en 4, por ejemplo, los dos elementos podrían ser cara y cruz. Tomados de 4 en 4 quiere decir que la moneda la tiramos 4 veces. ¿Cuántas series distintas de 4 tiradas de una moneda puede haber? Pues puede haber 2, que son las posibilidades cara o cruz, elevado al número de veces que repetimos la operación, que son 4, que son 16. En
En una quiniela de las de toda la vida, de 14 resultados, aquí en vez de 2 posibilidades cada vez hay 3, 1, X o 2, y en vez de tirarse 4 veces, se tira 14 veces, ¿no? Las posibilidades son 3 elevado a 14, que es aproximadamente, también así un poco a bulto, 10 elevado a 7, ¿no? Pues esta misma fórmula nos permite calcular cuántos genomas humanos distintos podría haber. Pues, sabiendo que tenemos unos 20.000 genes, cada gen sería como una fila horizontal, como un partido de los de la quiniela, ¿no? Eso sería cada gen. Y cada alelo sería que en ese gen tenemos un 1, tenemos un X o tenemos un 2. Entonces, los seres humanos tenemos unos 20.000 genes aproximadamente. Por cierto, que esto cuando se descubrió, cuando se contaron, los científicos se deprimieron mucho porque decían, qué pocos. Pensábamos que los humanos, porque resulta que, no sé, la calabaza tiene unos 100.000. Y, hombre, no vayas a comparar un ser humano con una calabaza, ¿no? Parece que el ser humano es más complejo que una calabaza. Y resulta que la calabaza tiene más genes que los humanos. Así que tenemos unos 20.000, decían, jo, qué pocos. Pero ¿cuántos alelos hay de cada gen? Bueno, pues esto, primero, no es como el 1x2, que siempre son 3. Hay genes en los que hay más alelos, genes en los que hay menos alelos. Vamos a coger un número que no es que sea una medida científica precisa, pero para hacernos una idea del orden de magnitud del que estamos hablando, suponer que de cada gen hay 10 alelos distintos. O sea, el mismo gen que tenemos los humanos lo tenemos en 10 variedades distintas. De todas formas, que hay humanos que tienen la variedad número 1, hay humanos que tienen la variedad número 2, y así hasta la 10 del mismo gen. Pues entonces, esta quiniela, ¿cuántos resultados posibles tendría? Bueno, pues serían 10, que es lo que equivale al 1x2, que hemos visto antes, de 3 elevado a 14 en la quiniela, elevado a los partidos que se juegan, que son el número de genes, 10 elevado a 20.000. Esto es aproximadamente, así hablando en bulto, el número de seres humanos genéticamente distintos que podría haber. La cuestión es si esto es mucho o poco. Bueno, parece mucho, obviamente, pero para hacernos una idea también de cuánto de mucho, bueno, además, bueno, no solo, esto es si solo tuviéramos una copia de cada cromosoma, como tenemos 2, pues esto al final hay que elevarlo al cuadrado, con lo cual nos da 10 elevado a 40.000. Y esto es mucho o poco, decía. Pues vamos a ver, ¿cuántos átomos hay en el universo? Bueno, pues parece que hay 10 elevado a 80. Es decir, el número de seres humanos genéticamente distintos potenciales es casi infinitamente mayor que el número de átomos en el universo, con lo cual quiere decir que humanos distintos podría haber muchísimos más. De hecho, al final solo hay ahora 7.000 millones, a lo largo de la historia pues no creo que haya habido mucho más de 20 o 30.000 millones de seres humanos, pero podría haber, bueno, no sé cómo decir este número, son no trillones, ni cuatrillones, ni quintillones, sino quintillones de quintillones de quintillones y así sucesivamente. Bueno, pues el sexo tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de que de cada especie, porque esto lo decimos de los humanos, pero vale para cualquier otra especie, de cada especie puede haber montones y montones de individuos diferentes unos de otros. Además, estamos un poco acostumbrados a pensar que los humanos nos diferenciamos mucho unos de otros y los otros animales no, pero no es verdad. Un pino se diferencia de otro pino tanto como yo me diferencio de cualquier otro ser humano del planeta. A no ser que los dos pinos sean hermanos gemelos idénticos, que también los hay, ¿no? ¿Cuál es la función del sexo, entonces? Bueno, pues la función del sexo es aprovechar al máximo esta posible diversidad. Es decir, que esta variedad enorme de seres humanos que podemos tener, que unos, digamos, genéticamente son, entre comillas, mejores y otros peores, mejores en el sentido de más aptos, como decían los antiguos darwinistas, ¿no? La supervivencia del más apto. ¿Y qué es lo que nos hace más apto? Pues en principio, así a priori, tener un genoma que produce un fenotipo, unas características físicas
más adecuadas al medio ambiente, ¿no? Pues para lo que necesita la evolución es recorrer el máximo posible de esa variedad. Y lo que hace el sexo es que permite hacer algo así como un multiplicador de la variedad. Hace que dentro de la misma especie surjan individuos muy diferentes, mucho más rápido de lo que surgirían si la reproducción fuera únicamente asexual. Voy a avanzar primero un poquito, luego vuelvo a esto. Perdón, aquí, en este gráfico, lo que tenemos abajo es, imaginaos una especie que tiene un determinado genoma, y el genoma que tiene viene representado por la superficie blanca, y es el genoma AB, A minúscula, B minúscula, es decir, tiene un gen cuyo alelo es A minúscula y otro gen cuyo alelo es B minúscula. Y este gen, digamos, este genoma está peor adaptado al medio que el A mayúscula, B mayúscula. Los individuos que tienen el genoma A mayúscula, B mayúscula, son más aptos, están más adaptados al medio. La cuestión es que una especie perdón, que se reproduce de manera asexual solo tiene una manera de pasar de A minúscula, B minúscula a mayúscula, B mayúscula, que es que algunas hembras sufran la mutación que transforma A minúscula en A mayúscula y otras hembras sufran la mutación que transforma B minúscula en B mayúscula. Por ejemplo, estos rojos de aquí no tienen nada que ver con su ideología política, sino que significa que en este punto una hembra tuvo una mutación y su gen que tenía el alelo B minúscula se transformó en el gen B mayúscula, pero no ha sufrido la mutación en el gen A minúscula, y por lo tanto su genoma es A minúscula, B minúscula, y los rojos los individuos que tienen este genoma no son tan aptos como los que tienen este genoma. Y entonces esta hembra se reprodujo, tuvo unos cuantos descendientes, pero al final, porque el tiempo va en esta dirección, ¿no? Al final esa estirpe se terminó desapareciendo. Simultáneamente, en este punto, otra hembra sufrió una mutación en el gen A, que se convirtió de A minúscula en A mayúscula. Esta era un poquito mejor adaptada y, bueno, tuvo una descendencia mayor con este genoma, y al cabo de mucho tiempo, alguna de estas hembras, porque son todo hembras, sufrió una mutación que convirtió su gen B minúscula en B mayúscula, y entonces, como este genoma está mejor adaptado al medio que este, pues terminó dominando toda la población, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso de la reproducción asexual? Pues que cada mutación ocurre cuando ocurre, con independencia de cuándo ocurren otras, y los individuos que viven aquí tienen que haber tenido la suerte de que en la línea de sus descendientes uno haya tenido la mutación primera y otro haya tenido la mutación segunda. En cambio, en la reproducción sexual, ¿qué ocurre? Que si en este punto un individuo tiene la mutación que transforma el gen A minúscula en A mayúscula, estos individuos van a mezclarse con individuos que tienen otra dotación genética. Por ejemplo, si aquí ha ocurrido que un individuo ha desarrollado la mutación B mayúscula, pues en algún momento estos individuos se mezclarán con estos y darán lugar mucho antes que aquí en este periodo, darán lugar mucho antes a los individuos que tienen el genoma más adecuado, más adaptado al medio. Es decir, la principal ventaja de la reproducción sexual es que acelera, multiplica los cambios, de tal forma que puede haber una variedad mayor dentro de la población de esa especie en un plazo de tiempo más breve. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, es importante sobre todo por una razón, porque si todos los individuos de una especie son muy parecidos genéticamente, todos responderán más o menos igual a los desafíos que les plantea el entorno. Si son muy parecidos y llega una epidemia que
justo afecta a los que tienen el genoma que domina prácticamente toda la población, pues resulta que a lo mejor todos se mueren. En cambio, si los individuos de la población son muy distintos genéticamente entre sí, las enfermedades que afecten a unos no afectarán a otros. Y entonces, aunque llegue una epidemia, siempre quedarán bastantes individuos de esa población para poder seguir reproduciéndose. Así que la variación no solo es una especie de garantía de que en algún momento se encontrarán genes más adecuados, sino que la propia existencia de una variedad muy amplia de genes hace que los distintos riesgos que puede sufrir esa población tengamos una especie de seguro de que algunos individuos conseguirán sobrevivir independientemente de cuáles sean las tribulaciones por las que pase la especie en el futuro. Hombre, si la tribulación consiste en que explota el sol, pues posiblemente ya no quede ninguno, pero normalmente no son tan catastróficas. Bueno, el sexo, en realidad, donde ocurre principalmente, no es en la parte del organismo que están ustedes pensando. Donde ocurre el sexo es en los cromosomas, que son mucho más pequeños y mucho menos eróticos, digamos. Bueno, esto es el proceso de duplicación de los cromosomas en una célula. De un mismo cromosoma tenemos dos copias, una en amarillo que procede de la madre, otra en azul que procede del padre. Bueno, lo de amarillo y azul es para distinguirlas, no es que sean de ese color realmente. Luego el amarillo se dobla, se duplica, el azul también se duplica. El amarillo se va por un lado, quiere decir, la célula se divide, esto es un proceso que se llama meiosis, distinto de la reproducción normal, de la división celular normal, que se llama mitosis. En la meiosis, la célula, digamos, se parte por la mitad y se queda un cromosoma duplicado aquí y otro cromosoma duplicado aquí. Esta célula se vuelve a dividir, el cromosoma, en este caso, se divide y nos quedan células que solo tienen un cromosoma en vez de dos, ¿no? Que son los gametos, el óvulo o el espermatozoide, que cuando se juntan con otro gameto, pues da lugar a una célula que vuelve a tener dos cromosomas. Bueno, esto ocurre así en los mamíferos, en general, en los animales con reproducción sexual, los seres vivos con reproducción sexual. Pero lo importante es que en este punto, cuando tenemos aquí las dos X de los dos cromosomas, que cada uno de ellos se ha duplicado, no se quedan simplemente separados, sino que antes de separarse se superponen uno encima de otro. Esto es, digamos, la posición del misionero del cromosoma. Este cromosoma se superpone encima de este y se quedan pegados unos cuantos genes, un trocito de uno de los cromosomas en el otro, se los intercambian. Se intercambian parte de los genes. De tal manera que este cromosoma que heredan estas células no es exactamente igual que este, sino que tiene una parte de este también. Dicho de otra manera, para que se vea más gráficamente, cada uno de ustedes tiene en cada una de sus células dos cromosomas de cada, uno que procede del padre y otro que procede de la madre. Fijémonos en su madre. Su madre, a su vez, en sus células tenía un cromosoma que procedía de su padre, o sea, su abuelo materno, y otro de su madre, su abuela materna. ¿Quiere esto decir que si usted tiene un cromosoma de su madre y otro de su padre, el cromosoma que tiene de su madre es de su abuelo o de su abuela? Pues no, no es ni de su abuelo ni de su abuela. En ese cromosoma están mezclados genes tanto del abuelo como de la abuela. Es decir, usted tiene parte de los genes de su abuelo materno y parte de los genes de su abuela materna. Aunque el cromosoma que usted tiene, que procede de su madre, o sea, aunque usted solo tiene un cromosoma que procede de su madre, ese cromosoma tiene parte de los genes del abuelo y parte de los genes de la abuela. Es decir, el sexo, su principal función es, por así decir, hacer que se barajen los genes, que los genes que vas a recibir de tus abuelos, en vez de ser pasados hacia ti por un bloque entero a tu madre y luego ese bloque te lo pasa a tu madre, la baraja de genes de tu abuelo se baraja con la baraja de... Bueno, esto es
el gesto de barajar, ¿no? Se baraja con los genes de tu abuela y tú recibes una dotación cromosómica en la que están mezclados los genes de ambos abuelos, ¿no? Bueno, esto era mi homenaje particular a la teoría de Darwin. No es que venga muy a cuento aquí, porque además tampoco es muy necesario que lo expliquemos, porque siendo la 11ª edición, ya seguro que todos ustedes están muy familiarizados con la teoría de Darwin, pero sí quiero insistir en un aspecto que a veces se pasa por alto, y es que estamos muy acostumbrados a oír hablar de la teoría de la evolución como una teoría en el sentido de una hipótesis, de una conjetura. Y no solo es que sea una conjetura, que en su día fuera una conjetura y que ahora está ya suficientemente demostrada por los hechos. Es que el propio Darwin, en El origen de las especies, en el libro en el que expone su teoría, no lo expone ni siquiera entonces como una teoría. Darwin lo que dice es que los hechos que podemos observar que existen implican que se tiene que dar inevitablemente la evolución por selección natural. Es decir, no es una conjetura, es una consecuencia inevitable de hechos que observamos que se dan en la naturaleza y que, por lo tanto, cualquiera que acepte que esos hechos se dan, tiene que aceptar inevitablemente el hecho de que se produce evolución por selección natural. Y los hechos son, evidentemente, la heredabilidad de los caracteres, es decir, que los hijos se parecen a sus padres, aunque no sean exactamente iguales, la variabilidad de la descendencia, es decir, que los hermanos no son siempre iguales unos a otros, y sobre todo que unos individuos reciben una dotación genética, una herencia, que les hace más capaces de reproducirse que otros. Lo que Darwin dice es que si se dan estas condiciones, si se cumplen estas cosas, y Darwin dedica una gran parte del libro a mostrar que de hecho podemos observar que se dan, entonces una población con estas características, a medida que pasa el tiempo, inevitablemente evolucionará. ¿Por qué? Porque se irán produciendo nuevas variedades, estas variedades harán que unos se reproduzcan más y otros menos, y por lo tanto la distribución estadística de las características de los individuos de la especie necesariamente irá cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, toda la variación que va ocurriendo aleatoriamente tiene como consecuencia el hecho de que las especies no pueden estarse quietas. Es decir, la idea de que las especies son algo fijo que permanece en el tiempo es incompatible con estos hechos que había no descubierto Darwin, porque son hechos que se conocen desde la antigüedad, simplemente que Darwin es el primero en que los pone juntos en su cabeza y en una hoja de papel y saca las consecuencias de aceptar estos hechos, ¿no? En fin, esto es una distribución estadística, ¿no? Lo que quiere decir es que no tenemos que ver la especie como se veía en términos de la teoría evolutiva, perdón, de la teoría biológica anterior a Darwin, como una forma platónica, aquí sale la filosofía otra vez, una forma platónica ideal que es eterna, sino como una distribución estadística de posibilidades. De hecho, la estadística, una gran parte de la estadística moderna se desarrolló como matemática, quiero decir, se desarrolló como un intento de poner estas intuiciones en limpio. Bueno, pues si tenemos una distribución estadística como la azul clarita, que es la distribución de rasgos en una especie determinada, en un momento determinado, la presión de la selección natural hace que algunos individuos, los que están en esta parte de la distribución estadística, o los que están en esta parte, se reproduzcan menos, los que están en esta parte se reproducen más, y por lo tanto, según pasa el tiempo, la distribución estadística se va haciendo más picuda, es decir, va habiendo más individuos parecidos a los que hay en el centro, que son los que tienen más capacidad de reproducirse. Lo que pasa es que la aparición de nuevas variedades, de nuevas mutaciones, hace que al final aparezcan, y además su mezcla por el sexo, hace que al final aparezcan otras variedades que pueden reemplazar a las anteriores. En fin, bueno, esto es lo que decía del sexo de las bacterias, que lo que hacen es, en vez de haber dos sexos, macho y hembra,
bacteria o bacterio, como el profesor, lo que hacen es, aquí te pillo y aquí te meto el cromosoma. O sea, una bacteria se acerca a otra, le hace un agujerito y pasa parte de su cromosoma a la otra. Y así tenemos una bacteria que tiene un cromosoma que es mezcla de dos variedades. De hecho, es más eficaz, como método de creación de variedad, es más eficaz que el nuestro, lo que explica, por otro lado, que las bacterias lleven muchos más miles de años que nosotros por aquí, y seguramente cuando no los humanos, sino cuando los animales hayamos desaparecido, pues las bacterias seguirán tan campantes, ¿no? Por cierto, no sé cuánto tiempo me queda, que todavía no he hablado nada del amor. ¿15 me quedan todavía? Oh, estupendo. Que los filósofos podemos hablar hasta el infinito y más allá. En fin, conclusión de esta parte. El sexo es una especie de seguro contra la selección natural. No creando variación, porque la variación viene dada por las mutaciones y en el caso de la epigenética también por algunos factores ambientales, sino porque facilita el intercambio de las novedades que las mutaciones han producido en un sitio, que se intercambien con otros individuos de la misma especie que han recibido mutaciones generadas en otro sitio. Y por lo tanto, favorece, este es el punto principal, el sexo favorece una búsqueda más eficaz dentro de este número enorme, no solo astronómico, sino mega astronómico, de posibles individuos. Así que esta es la principal función del sexo, ¿no? Pero, claro, estas son las ventajas del sexo. Las desventajas son de todos conocidas. Por ejemplo, este pajarito que está cantando para atraer a la hembra. Algunas veces he visto vídeos o fotos de pajaritos cantando con subtítulos, ¿no? Y son unas guarrerías las que dicen tremendas. Bueno, pues este pobre pajarito está cantando aquí y atrayendo a la hembra, pero claro, al cantar también hay otros que oyen el canto y que tienen otro interés en el pajarito que no reproducirse con él, sino comérselo. Y entonces supone un peligro. O sea, darte a conocer para que te conozcan el sexo opuesto hace que también te conozcan otros que te quieren como alimento, ¿no? Cuando no es el propio sexo opuesto el que te quiere como alimento. Esto es una mantis religiosa dándose un festín con el macho que acaba de copular con ella. Y por no hablar de los combates entre individuos del mismo sexo por conseguir tener el acceso al sexo opuesto, ¿no? Pues bien, todos estos quebraderos de cabeza, está muy bien lo de fomentar la variedad, pero la evolución nos los podría haber ahorrado, ¿no? Y la cuestión es que, fijaros, uno se podría pensar, ¿realmente vale la pena darse estos cabezazos tan fuertes? ¿O realmente vale la pena ser devorado por la hembra de la mantis religiosa? Y claro, la evolución se tuvo que inventar una cosa para que valiera la pena. Y lo que se inventó pues, fue el placer sexual, que es uno de los mejores inventos de la evolución, naturalmente. Y fijaros que aquí hay otra paradoja, de nuevo filosófica, ¿no? Hay que verlo en contraposición con algo, ¿no? ¿Qué es más necesario? ¿Reproducirse, pero es decir, para la vida, reproducirse o respirar? Pues obviamente respirar. Es decir, si no te reproduces, puedes vivir un montón de tiempo, pero si no respiras, duras unos minutos. Entonces, si es más necesario respirar que reproducirse, ¿por qué no da más gusto respirar que reproducirse? Bueno, pues es una buena pregunta. O comer, ¿no? ¿Por qué da más gusto comer que respirar? Bueno, primero porque la evolución ha inventado dos mecanismos relacionados con las motivaciones, no solo uno. Uno es el placer, pero otro es el sufrimiento. Y claro, en el caso del respirar, lo que nos ha dotado la evolución es con un mecanismo que nos hace pasar las canutas cuando dejamos de respirar. Entonces no hace falta placer, o sea, el placer es el dejar de sufrir que nos estamos asfixiando, ¿no? Pero ha tenido que inventarse que dejar de respirar
nos resulte muy desagradable. Si no nos resultara tan desagradable dejar de respirar, pues posiblemente no nos daríamos cuenta, dejaríamos de respirar un rato y ya no duraríamos más, ¿no? Pero ¿qué pasa con el sexo? Pues que la ventaja que tiene el sexo no es una ventaja para el individuo que se está reproduciendo, es una ventaja, entre comillas, digamos, para la especie, o más en concreto para sus descendientes, que van a tener una dotación genética más variada, más potente, más saludable, etcétera, etcétera. Es una ventaja que van a tener mis descendientes, no una ventaja que voy a tener yo. Pensemos también en otra cosa, y es que la mayoría de los animales, posiblemente casi todos, menos los seres humanos y a lo mejor otro puñado de especies, son incapaces de entender o descubrir una relación de causa y efecto en las que el efecto no viene inmediatamente a continuación de la causa. O sea, son capaces de entender que si te acercas a una cosa que parece así un fuego y te quemas, pues el fuego es la causa de la sensación de quemadura y te vas corriendo. Pero no son capaces de entender que una cosa que ocurre ahora tiene un efecto que ocurre dentro de unos cuantos días o dentro de unos cuantos meses. Y por lo tanto la inmensa mayoría de las especies no tienen absolutamente ni idea, porque está más allá de su capacidad intelectual, no tienen ni idea de que la conducta que llamamos apareamiento tiene como efecto la producción de huevos o el embarazo, el parto, el nacimiento de las crías. No ven ninguna relación entre una cosa y la otra, porque ocurren con muchas semanas, incluso meses, a veces, de diferencia, y entonces no son capaces de relacionar las dos cosas. Entonces la evolución tuvo que proporcionarles un mecanismo para que tuvieran ganas de reproducirse. En las plantas no fue necesario. ¿Por qué? Porque las plantas no tienen ganas y no hacen cosas porque tengan ganas. Lo hacen, digamos, todo mecánicamente. Pero los animales sí que hacemos las cosas porque tenemos ganas de hacerlas, o hacemos cosas porque tenemos ganas de evitar otras consecuencias, ¿no? Pues bien, el placer sexual se origina como mecanismo psicológico, como mecanismo motivacional, precisamente para darles a los individuos de una especie un incentivo de realizar ciertas prácticas que ellos no ven ninguna ventaja biológica de las mismas. Es decir, ¿qué ventaja biológica ven estos pobres que se están dando de testarazos? ¿Que van a tener muchos cabritos en el futuro? Pues no. Porque además los cabrones, o sea, los machos cabríos, no son una especie que no, los machos no se ocupan del cuidado de las hembras, de las crías, y por lo tanto les da exactamente igual. Pero lo bien que se lo va a pasar el triunfador del combate con las cabras que le queden, pues eso sí es una motivación suficiente para soportar estoicamente los cabezazos que se está dando con el otro, ¿no? Y esta es una de las, digamos, causas evolutivas de algo que podemos llamar el amor. O sea, la relación del placer sexual con el amor, supongo que ya no es necesario que la explique, pero alguna relación sí que hay, ¿no? Pero también hay otro amor, digamos, que es quizá más importante todavía y que lo podemos entender como el amor de madre, ¿no? Sobre todo porque en la mayoría de los mamíferos es la madre la que se encarga de cuidar a las crías. Hay algunas especies de mamíferos y también bastantes de aves en las cuales el padre también, pero suele estar, bueno, esto me lo voy a pasar. Bueno, y este es, para que entendáis de lo que estoy hablando, esta es una escena muy fuerte, o sea, el que tenga problemas de sensibilidad, mejor que se tape, porque aquí no va a haber pornografía, pero esto es un sadomasoquismo. Bueno, aquí tenemos una pata andando con sus patitos, y aquí es después de que ha pasado por... Bueno, evidentemente, todos somos conscientes de que la pobre pata lo está pasando muy mal en ese momento, sobre todo porque se oye a los patitos que están ahí abajo pillando, ¿no? ¿Y por qué lo pasa mal? ¿Por qué sufre la pata por esto? Bueno, pues sencillamente sufre porque la evolución la ha dotado de una capacidad biológica, psicológica en este caso, que es
experimentar una sensación de alegría cuando a sus patitos les va bien y a experimentar tristeza o sufrimiento cuando a sus patitos les pasa algo grave, ¿no? Y además es tan intensa esta situación, esta emoción, quiero decir, que incluso hace que la hembra pata, realice una conducta que desde el punto de vista biológico también parece muy absurda, y es no comerse la comida que tiene a mano y en cambio dársela a sus hijos, que es lo que hacen muchas madres y padres en algunas especies, ¿no? Que es abstenerse de disfrutar tú de los recursos que tienes a tu disposición y en cambio dar esos recursos a tus crías, ¿no? Pues bien, esta sensación psicológica de bienestar por el bienestar de tus crías y de sufrimiento por el malestar de tus crías es también uno de los mecanismos psicológicos que llamamos amor, ¿no? Que, por supuesto, en especies menos complejas que la nuestra, no porque tengan más o menos genes que nosotros, sino simplemente porque tienen cerebros que les dan de sí para menos complicaciones mentales, pues estas emociones posiblemente tengan un nivel más básico que en los seres humanos, pero las emociones que tenemos los seres humanos están construidas a base de unir muchas de estas sensaciones y hacer construcciones complicadas con ellas, ¿no? Bueno, voy a ir terminando. Bueno, esta imagen la traigo primero porque estamos en una biblioteca y segundo porque leer es sexy, como todo el mundo sabe, ¿no? Y aquí tenemos la prueba, ¿no? Pero quiero fijarme no tanto ahora en el sexo como en la lectura propiamente dicha. Fijaros que los seres humanos tenemos una capacidad tremenda para leer. O sea, leer es una cosa que se nos da estupendamente bien, muy bien. Hombre, hay algunas personas que tienen problemas de dislexia, pero la mayoría de los seres humanos aprenden a leer con bastante facilidad y luego, con un poquito de práctica, leen bastante bien, ¿no? Pero resulta que leer es algo que los seres humanos llevamos haciendo como mucho 5.000 años, y además de esos 5.000 años, en los últimos 4.900 ha habido poquísimos seres humanos que se dedicaran a leer. Ahora la mayor parte de los seres humanos saben leer y escribir, pero hasta hace 100 años la mayoría no sabían. Es decir, leer es una cosa que no ha influido para nada en nuestras capacidades biológicas. Y en cambio tenemos una capacidad fantástica para leer. No tenemos la capacidad de leer porque la capacidad de leer hubiera favorecido a nuestros antepasados de hace 100.000 años o hace 500.000 años para dejar más descendientes, porque entonces no había libros ni nada que leer. Entonces, ¿por qué leemos tan bien? Bueno, pues leemos tan bien porque tenemos la suerte de que un montón de capacidades distintas que están, digamos, en nuestro cableado neuronal y que cada una, en principio, evolutivamente sirve para una cosa, se adaptan muy bien todas juntas y nos dan esta capacidad, aunque no sea una capacidad que nos haya servido absolutamente para nada en la evolución de nuestra especie. Y esto es lo que los biólogos llaman exaptación, con un juego de palabras con la adaptación. No es que estemos adaptados para leer, sino que hemos sacado, y de lo del de las adaptaciones que tenemos, hemos sacado una capacidad para la que en principio no necesitábamos estar adaptados por el entorno en el que se desarrolló nuestra especie, ¿no? Es decir, la utilización de un rasgo biológico que ha evolucionado por su capacidad para cumplir una determinada función, su utilización para una función diferente. Pues bien, con el con el amor y la amistad pasa algo parecido, y es que tenemos una capacidad tremenda en comparación con otras especies, aunque no absolutamente distinta, una capacidad tremenda para el amor y la amistad, porque conseguimos unificar y relacionar capacidades cognitivas que se han desarrollado para otras razones, y a nosotros resulta que hay una combinación que, como se dice ahora en gastronomía, marida bien, ¿no? Pues marida muy... ¿Y qué? Bueno, estos hinchas de la Atlética y aquí, ¿por qué los traigo a colación? Pues, por ejemplo, porque una cosa que nos favoreció mucho en la evolución de nuestra especie, se supone, es
todo aquello que nos hacía sentir apego por nuestra tribu. Fijaros que las tribus, en la mayor parte de la historia evolutiva de los seres humanos, eran grupos muy pequeños, de pocas decenas de individuos, en el mejor de los casos seguramente, y además todos genéticamente muy relacionados entre sí, pues casi todos eran o primos segundos como máximo de otro. A veces las tribus lo que hacían era intercambiarse parejas unas con otras porque esto favorecía la variedad genética, pero en realidad la mayor parte de la gente que tú conocías eran medio familiares tuyos, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil saber cuándo una persona es familiar tuyo simplemente con verle. Hombre, si es un hermano gemelo idéntico, pues sí, está bastante claro, o no tanto, porque tú ves a tu hermano gemelo, pero tú no te ves a ti. Es tu madre la que dice, ay, ¿cuántos parecéis? Pero tú no, tú crees que te pareces porque te lo dicen, porque no había espejos en las tribus, ¿no? Pero en fin, los seres humanos no nos parecemos tanto físicamente si nos ponemos desnudos como para saber quiénes somos hermanos, quiénes somos primos o quiénes somos primos un poco más lejanos. Hombre, un esquimal y un aborigen australiano sí se distinguen más, pero dentro de una población grande de unos cuantos cientos de miles o millones de habitantes, pues no se distingue tanto. Entonces, ¿qué hizo la evolución para producir en nosotros la necesidad, la satisfacción de apoyar a los miembros de nuestra tribu? Pues que algunas cosas que fabricaba nuestra tribu y no fabricaban otras tribus, por ejemplo, pintarse de unos colores determinados para distinguir tu tribu de la otra, pues al final los colores de los que iban pintados tus tribus, los individuos de tu tribu, pues tú sentías un cierto apego hacia esos colores. Y entonces, en lugar de simplemente hacerte la necesidad plantearte la necesidad de hacer un análisis genético de los individuos con los que te encuentras para saber si tienen genes parecidos a los tuyos y entonces apoyarlos para que así vuestros genes se reproduzcan más, pues la evolución hizo una cosa más fácil, que es decir, bueno, aquellas cosas que no tienen por qué ser muy útiles, pero que aparecen frecuentemente en el entorno en el que tú has crecido, la gente que las comparte siente afecto hacia ellas. Y esto es, digamos, el sentimiento de pertenencia a una tribu. Esto, naturalmente, hoy en día nosotros no vivimos en tribus, y no vivimos en grupos de 10 personas o 100 personas, vivimos en sociedades, y más los que vivimos en ciudades, donde hay cientos de miles, millones de personas. Pero seguimos sintiendo una emoción de afecto, de apego, de simpatía hacia aquellas personas con las que compartimos unos rasgos que son totalmente, desde el punto de vista biológico, quiere decir, inútiles o irrelevantes, no tienen absolutamente ninguna, que estos lleven estos colores, blanco y rojo, en vez de, no sé, los colores que tiene el Barça, que no me acuerdo, blaugrana, ¿no? Pues es irrelevante, o sea, no se van a reproducir más por ser unos blancos y rojos y otros blaugrana, ¿no? Digo yo.